Todos los días, los equipos de ACNUR toman decisiones difíciles para ayudar a las personas desplazadas por la fuerza y apátridas a encontrar protección y soluciones. Para tomar decisiones correctas, necesitamos señales de alerta temprana que nos indiquen cuándo están aumentando los riesgos. Ahí es donde entran en juego los indicadores básicos de riesgo KRI. Piénsalo como el indicador de combustible de un vehículo. Amarillo significa que debes planificar abastecer pronto. El rojo significa que hay que detenerse y actuar de inmediato. Los KRI cumplen la misma función para los riesgos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, si nuestro riesgo es que el personal sufra lesiones graves en el ejercicio de sus funciones, los posibles KRI podrían incluir número de personas en lugares de asignación sin atención médica ni evacuación médica MEDEVAC disponibles. Como otro ejemplo, si nuestro riesgo es que la ayuda distribuida no responda a las necesidades prioritarias de las personas refugiadas, un posible KRI podría ser el nivel medio de satisfacción en las encuestas post-distribución. Los indicadores básicos de riesgo nos ayudan a detectar los problemas antes de que afecten a las personas o a los programas, equilibrar prioridades concurrentes como permanecer y entregar asistencia y el deber de asegurar la seguridad y el bienestar del personal, comprobar si nuestras medidas de mitigación están funcionando y ajustarlas cuando no lo están, aprovechar las oportunidades desde el principio manteniendo los riesgos bajo control. Generar confianza entre donantes, socios y las comunidades a las que servimos, demostrando una gestión eficaz de los riesgos. Los KRI funcionan mejor cuando forman parte de nuestras rutinas diarias. Pueden convertir los datos que utilizamos todos los días, como los informes de socios, la retroalimentación de las comunidades o la información financiera, en señales claras sobre los riesgos a los que nos enfrentamos. Ya sea que asistamos a sesiones informativas, visitemos zonas de acogida o analicemos presupuestos y planes estratégicos, podemos evaluar lo que nos indican estas señales tempranas y actuar en consecuencia. Cuando el color pasa de verde a amarillo, desencadena la conversación adecuada. ¿Es aceptable este nivel de riesgo o supera nuestro apetito de riesgo? ¿Necesitamos ajustar los controles, reasignar recursos o buscar apoyo? Y cuando vuelve a verde, muestra que nuestras acciones están funcionando y nos permite concentrarnos en el siguiente desafío. En resumen, los KRI mantienen a todo el personal, desde protección hasta programa, desde suministros hasta la gerencia, concentrándose en lo que realmente importa. Esto nos permite actuar con anticipación y mantenernos en el buen camino para brindar protección y soluciones. Al usar algunos KRI claros, podemos dedicar menos tiempo a suponer y más tiempo a proteger. Póngase en contacto con el servicio de ERM si desea obtener más información. Mantengamos juntos nuestro trabajo y a las personas a las que servimos en el buen camino.